18 años, 20 años de edad más o menos. 8.100 se infectaron, el 17% desarrolló neumonía, el 27% se murió. Esto fue en la época preantibióticos. Y más o menos la mitad de las muertes se debía a Staphylococcus aureus, es decir, neumonía bacteriana secundaria. Esto presenta una gran diferencia frente a lo que está notándose con H1N1. Como clínico es interesante volver en el tiempo y ver cómo se describió la neumonía por Staph aureus. Y no había escalofríos, no había dolor torácico localizado, no había señales de consolidación. ¿Qué están diciendo entonces? Que esta no es la neumonía. No es la neumonía neumocócica con escalofrío, fiebre, consolidación y dolor torácico. Se trata de, esa es la neumonía neumocóxica. Esta neumonía no tenía esas características, pero tenía un curso séptico fulminante. Entonces, ¿por qué H1N1 es virulenta en México? Probablemente la respuesta sea multifactorial. Yo creo que el primer aspecto es que el denominador está altamente subrepresentado. En los muchos países hemos visto una gran cantidad de muertes, inclusive aquí. Una de las cosas interesantes de México es que cuando pregunté con respecto a los pacientes con respiradores si habían recibido alguna vacuna estándar, solamente el 4% de los jóvenes que recibían terapia con respirador habían recibido la vacuna para gripe estacional. Los casos más leves de los hospitales, el 24% de los controles habían recibido vacunas estándares contra la gripe. Cuando se hizo un test formal, el odds ratio era del 5, es decir, que había mayor riesgo de tener terapia con respirador si uno no había recibido vacuna por gripe. Obviamente, esto está por confirmarse, pero puede ser algo realmente muy importante para países como Argentina. Quizás la vacuna estándar ofrezca un poco de protección, no contra la infección, pero contra la gravedad. Y esto es lo que dijeron los mexicanos. En Estados Unidos, los CDCs han analizado las muestras de sangre de jóvenes adultos y solamente el 8% de los adultos jóvenes presentaban tenían. El CDC dijo, bueno, la vacuna estándar no funciona, pero después de la vacunación estándar, los jóvenes adultos ahora tenían una titulación de 1 a 1,60 o mayor en un 26%. Es decir, que antes de la vacunación, después de la vacunación, 26%. Yo creo que los del CDC se olvidaron de una cosa. Puede haber algún tipo de reacción cruzada frente a la vacuna estándar en una pequeña proporción de pacientes. Es decir, que está el odds ratio de 5 en México. Algunos datos sugestivos de estudios con antibióticos en los CDCs. Otro aspecto que sucedió cuando yo estuve en México es que 5 cepas de influenza estaban circulando y la coinfección podía ser posible con México o inclusive otros países. Acaban de descubrir un segundo H3N2 en México cuando estuve ahí, V2H1N1, el estacional y el nuevo H1N1, y había una influenza B que estaba circulando. Entonces existe una posibilidad con el caso de Oaxaca o coronavirus, es que pueda ser la coinfección. En este punto todo esto es especulación, realmente no sabemos por qué es más virulenta. Entonces, ¿cómo se controla la epidemia en la Ciudad de México? Yo voy a hablar de estas 5 cosas. En primer lugar, el distanciamiento social. En segundo lugar, que es importante, es el apoyo psicológico para los cuidadores de la salud, los trabajadores de la salud de las familias, el triaje de los pacientes y las personas que ingresaban a los pacientes, sus familiares y amigos. Luego, una reingeniería del hospital. Crearon unidades separadas para las personas con gripe y separadas del resto de los pacientes, y obviamente que
otro aspecto que acá se conoce muy bien, el control de infecciones. El distanciamiento social, se estableció un programa muy estricto, el más estricto de toda Latinoamérica. Se cerraron las escuelas, restaurantes, bares, juegos se interrumpieron, se suspendieron los juegos, los partidos de fútbol, los shopping centers, los teatros y las piletas. Ya no se podían abrazar las personas ni besarse. Para los mexicanos, al igual que para los argentinos, esto es algo muy difícil, nada de darse un apretón de manos, solamente estaban abiertos los almacenes, sugirieron que uno se quede dentro de la casa y cuando yo estuve ahí, que nadie debía portar corbata, es decir, que les preocupaba la presencia del virus en la corbata, me pareció medio raro eso, y obviamente el barbijo. Nosotros podríamos cuestionar todas estas cosas. Para mí lo más importante que hicieron fue cerrar las escuelas porque los chicos excretan el virus durante 3 semanas o más. Los adultos solamente 5 o 10 días lo excretan. También cerraron los shoppings y yo esto lo menciono porque en Estados Unidos, en Texas, cerraron las escuelas pero dejaron los shoppings abiertos. Es decir, que los chicos en vez de ir a la escuela se encontraban en el shopping. Totalmente loco esto. Entonces, ¿qué se hizo para manejar el miedo? Cuando yo estuve en México, se contaban una serie de anécdotas. Estas son historias de médicos infectólogos. Cuando empezaron a ver a pacientes con respiradores de 20, 30, 40 años de edad, se puso a llorar, se preocupaba por su hijo de 2 años. Otro médico me contó que su señora y su hijo de 2 años, por ejemplo, el marido no podía estar en el mismo lugar, la mujer estaba preocupada que el marido la contagiara y no quería que el marido volviera a la casa. Aparentemente esa era la razón, si no había otra. Había otro médico que tenía una hija de 16 años que se infectó, tuvo hipoxia y tuvo que ser admitida en el hospital con hipoxia y neumonía. No sabía si la hija iba a sobrevivir o no. La suerte es que la hija sí sobrevivió. Una cosa que se hizo en los hospitales de la Ciudad de México es muy importante. Se armó no solamente una hotline para 24 horas, con 24 horas de atención, pero hubo un médico que estaba on call, es decir, a disposición en el hospital. Es decir, que cualquier trabajador de la salud que estuviera preocupado podía acudir a este médico en cualquier momento del día. Uno llamaba, uno ingresaba e inmediatamente recibía atención. Nosotros lo vamos a cuidar. Eso era lo que se decía. Yo creo que esto fue muy contundente a nivel de contención psicológica. Esto fue subestimado con SARS en Canadá y causó muchísima preocupación. Al principio yo les hablé acerca del tema del miedo y yo creo que esto va a ser muy importante en cualquier epidemia. Durante el día, aquí podemos ver que hay 2 personas con barbijo y otra que no. Entonces, si uno es un trabajador de salud, se hacía un screening para detectar cualquier tipo de síntomas, se medía la temperatura y luego uno se podía retirar. En el pico, en uno de los institutos había 1.500 pacientes por día, el 20% llegaba por autobús, por colectivo. Estas personas eran examinadas y si no había ninguna enfermedad tipo gripal, directamente a uno se le indicaba que volviera a la casa. Si uno presentaba algún síntoma gripal, se lo ponía a la persona en una cohorte, en un lugar separado del resto del hospital y se le ponía alcohol en las manos y barbijo. Había gel de alcohol en todos lados del hospital. Si uno no presentaba enfermedad gripal, uno era cohortado en un área separada del hospital, separado de los pacientes con gripe. Estos son 2 residentes de medicina interna, estaban tomando turnos de 8 horas, escrineando a los pacientes, escuchando cuáles eran sus síntomas, dándole barbijos a las personas, especialmente cuando ingresaban a la guardia, y siempre pueden ver el alcohol.
Cuando yo iba a los restaurantes, por ejemplo, había alcohol y, por ejemplo, uno se tenía que lavar las manos con alcohol antes de ingresar al restaurante. Este tema de ponerse alcohol es muy eficaz y lo que se me dijo muy informalmente es que con el mayor lavado de manos hay una menor incidencia de otras enfermedades, como por ejemplo diarrea en México. Así que es algo muy interesante. Control de infecciones. En México, lavado de manos, el uso de guantes y barbijo, también se hacía corte de la